Valiant es peor de lo que recuerdas. Ok, wow, directo al grano. A la hora de rever cintas de la infancia que uno lleva un tiempo sin ver o que recuerda vagamente, uno espera que sean mejor o que por lo menos estén a la altura de la imagen que ha quedado de ellas en nuestros recuerdos. Cosa que casi siempre es el caso, al menos para mí. Pero esta vez, no. Una cinta sobre palomas mensajeras en la Segunda Guerra Mundial, en la que nuestro protagonista, Valiant, conocido por lo débil que es, se enlistará en el ejército para hacer el bien y demostrarle a todos que es más capaz de lo que parece a primera vista. Algo que comienza como el entrenamiento rutinario de futuros soldados, pero que acaba con su grupo inexperto siendo enviado al campo de batalla como última esperanza de recuperar una pieza de información vital para la conclusión de esta guerra. ¿Habéis oído eso? Puro juego. Tenían los ingredientes para cocinar algo que yo vería en cines, y de alguna manera Valiant del 2005 se las maneja para ser una de las cintas más aburridas que he visto en los últimos años. Acabé la cinta y lo primero que hice fue ir a leer la opinión del público en general para ver si estaba flipando, ¿sabes? A lo mejor estaba siendo un hater, a lo mejor me había levantado con el pie equivocado, a lo mejor el hecho de que me hubiese dormido 5 veces durante la cinta fue porque estaba cansado y no porque fuese aburrida. Started thinking to myself, man, what did he do to make them niggas that mad? Ahora, Rotten Tomatoes no es la fuente más confiable a la hora de averiguar si una cinta es buena o si siquiera vale la pena verla. Pero, ¿tú sabes lo difícil que es que la nota de los críticos y la nota de la audiencia general sea tan parecida? Eso no es algo random. Y no me malentendáis, Valiant no es horrible. Eso sí, antes de comenzar con el resumen, demos un poquito de contexto a la cinta. Valiant, del 2005, fue dirigida por Gary Chapman en su debut directoral, quien pasó de ser uno de los artistas conceptuales al director de la cinta tras múltiples contribuciones al guión. Esta es una de las primeras cintas animadas 3D de toda Europa, y la segunda de Reino Unido, siendo el Tío Pipo Mágico o Dougal, Aventuras Peludas, la primera. Aparte de Estados Unidos, otros países no tenían equipos de animación tan grandes para este nuevo mercado emergente que era el 3D. Por no mencionar el hecho de que la mayoría había trabajado para los grandes estudios y recién volvían a sus propios países para desarrollar dicho mercado de manera natal. John H. Williams, productor de la cinta y también productor de Shrek, cosa que se utilizará también como parte del marketing de la cinta, comentó que aunque hubiese sido $3 millones más barato producir la cinta en Los Ángeles, fue el hecho de producirla en Reino Unido que les consiguió entre 13 y 15 millones de su presupuesto total, y con un presupuesto de $35 millones, esta es una cinta de bajo presupuesto, cosa que se nota en la cinta, no te voy a mentir. O sea, no es horrible, no sé, no estamos hablando de, yo que sé, Little Panda Fighter del 2008, pero, no es lo mejor, no es lo mejor. Y con un cast lleno de estrellas, con gente como Ewan McGregor, como Valiant, Tim Curry e incluso Hugh Laurie. Haciendo que uno se pregunte si ese dinero usado para Star Talent podría haber sido usado de mejor manera. Aunque la cinta fue animada por el estudio Vanguard, esta fue distribuida por Disney, por lo que técnicamente es una cinta Disney. Aún así, a esta no le fue muy bien en taquilla, pues solo hizo unos 61 millones, porque es a partir de conseguir 2,5 veces en taquilla lo que te costó un proyecto que este se comienza a volver rentable. Pero dicho todo esto, comentemos la cinta. ¿Qué hace Valiant para hacer de una trama tan interesante un somnífero? La cinta comienza con una nota alta en mayo de 1944, viendo a 3 palomas mensajeras cargando un mensaje para Gran Bretaña desde Francia, a mitad de una tormenta en el canal inglés. Cuando un halcón, una figura grande y misteriosa, les ataca desde detrás deshaciéndose silenciosamente de ellas, una por una, rápida pero efectivamente. Es entonces que vemos lo sucedido siendo comunicado a la paloma comandante, Gutsy, dándonos a entender que esos eran sus mejores hombres en el momento y estableciendo rápidamente que tenemos a un villano físicamente mucho más potente que incluso los más fuertes de nuestro bando, y dándole una aura intimidante desde el principio, la cual irá perdiendo a lo largo de la cinta. Lo siguiente que vemos es un cortometraje de propaganda diseñado para convencer tanto a los jóvenes ingenuos soldados que no están al tanto de los verdaderos horrores de la guerra, como a aquellos que solo están ahí por las chicas. Y, hey, no les culpo. Wow, espera, eso ha sonado un poco raro, teniendo en cuenta el contexto. No soy furro, chicos, en serio, no, lo juro. La propaganda está siendo televisada en un bar de palomas entre las que se encuentra Valiant, nuestro protagonista, el cual está claramente inspirado tras lo que acaba de ver.
Es entonces que llega el mismísimo comandante Gutsy, héroe de guerra bastante respetado, para anunciar que las inscripciones para el servicio real de palomas mensajeras comenzarán al día siguiente en Trafalgar Square. Y cuando Valiant da a entender que quiere meterse, todos hacen burla de este, pues dada su estatura y lo debilucho que se ve, es 100% probable que no le recluten. Gutsy le dice a este que no haga caso y que intente inscribirse de todos modos, así que el día siguiente, y en contra de los deseos de su madre, este va a Trafalgar Square. Es aquí donde conoce a Boxy, una paloma vagabunda con aura. Y con aura no me refiero a aura cool, aura guay, no, es verde y con moscas. Boxy estaba a punto de huir de unos pájaros a los que acababa de estafar en un juego de vasos, cuando Valiant aterriza sobre estos dejándolos inconscientes, momentáneamente. Y cuando estos despiertan, Boxy decide seguir el rollo a Valiant y hacer como que se va a enlistar para quitarse a los pájaros de encima, pues solo pueden pasar al otro lado de los soldados los que se enlistan. Y tenemos a Boxy sacando una actuación digna de un Oscar, y haciendo a los dos pasar por amigos del comandante Gutsy para hacer que los dejen pasar. Pues casi les dejan fuera porque 1. Valiant no cumple los requisitos y 2. Boxy... You! Koi, have you by any chance heard of a bird bath? Boxy es Boxy. Es dentro del vehículo y cuando los pájaros ya se han ido, que Boxy se queda encerrado con Valiant y las demás palomas, básicamente sentenciada a ir a la guerra a pesar de sus súplicas. Al llegar al campamento se nos presenta a su grupo de entrenamiento, el Escuadrón F. Toadfoot y Tailfeather, dos palomas gemelas no muy inteligentes pero bastante majas. A Lofty, una paloma roja lista y elegante. Y finalmente al sargento encargado de entrenar al grupo, Monty, quien deja claro desde un inicio que va a convertir a esta pandilla de perdedores en soldados, hombres duros y derechos, aunque le comenta esto a Valiant en particular. Except you. You won't last a week. Permission to die trying, sir. Entonces vemos un montaje que muestra el paso del tiempo viendo cómo el Escuadrón F se asimila poco a poco a la vida como soldado en entrenamiento, donde por un lado vemos a Valiant comenzar a coquetear con una de las enfermeras llamada Victoria. And where do you come from? West Nestington. That's near Nestington. It's well, it's to the west of it actually. Oh, Valiant. Y por otro lado tenemos a Boxy, que si no tenemos los momentos más duros del entrenamiento en cuenta, se lo está pasando de puta madre. O sea, tenemos que pensar que le han dado comida y alojamiento gratis a un vagabundo. Un recordatorio de que, hey, tenemos que ser agradecidos por lo que sí tenemos. ¿Y cómo olvidarnos de la escena más icónica de la cinta? ¿Amigo o enemigo? ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡No! ¡Merluzos! ¡Es un palomo! Amiga. Esta torta para él. Por otro lado, tenemos una subtrama que me he saltado hasta ahora. Pues resulta que de vuelta en los alcantilados blancos de Dover, donde el canal inglés, el halcón no mató a las tres palomas, sino que dejó viva al capitán de estas, Mercury, o Mercurio, para tomarlo de rehén. El general Von Tuerten y sus dos lacayos, Kofling y Underling, son halcones peregrinos, depredadores naturales de la paloma, y aunque no se especifica durante la cinta, una clara representación de los nazis, quienes a lo largo de múltiples escenas se dedican a torturar mentalmente a Mercury para que éste les diga que contenía el mensaje de Francia a Gran Bretaña. Quien a pesar de la tortura y de ser inyectado con un suero de la verdad, no suelta la información. Al menos no al principio. Un aplauso. Fue reviendo esta subtrama que me di cuenta de que me lo estaba pasando mejor viendo la cinta por segunda vez para el vídeo. Que no me malentendáis, la cinta sigue teniendo las mismas falencias que la primera vez que la vi. Como todos sabemos, las cintas familiares no son solo para niños, y son precisamente ese tipo de cintas infantiles, que son más bien cintas familiares, las que mejor uso suelen hacer de su trama, con humor tanto infantil como adulto, escondido bajo lentes que no te permiten pillar ciertos chistes, sino hasta que eres más mayor. Cintas con un buen mensaje y una trama en la que sí se siente que hay algo en juego. También suelen hacer mucho mejor en taquilla que las cintas que son simplemente para niños, pues tienen un público más amplio. Aparte de eso, en el cine específicamente adulto, tenemos cintas que son divertidas y estúpidas, como las de Austin Powers, donde nada de lo que hace el villano parodia es tomado particularmente en serio, siendo su humor ácido lo que hace que el villano parodia funcione. Ahora, si pusiéramos todo lo que acabo de decir en un espectro, nos quedaría esto.
donde estar más cerca de los extremos suele ser lo mejor para tu cinta. Y aunque estar al medio también puede funcionar, rara vez lo hace. Es por eso que apenas tengo ejemplos de ello. Sabes que si tenéis alguno, dejádmelo abajo en los comentarios. Volviendo con Valiant, esta cinta parece no saber decidir en qué parte del espectro quiere estar. Y esta subtrama es una de las mayores culpables de esto, aparte del hecho de que no sabe decidirse entre humor infantil y humor adulto nada sutil, que algunos de sus chistes no hacen gracia y que ninguno de sus momentos más importantes para la trama son efectivos o tomados con la seriedad necesaria. Y es precisamente ese último punto por el que haberse tomado con un poquito más de seriedad la literal subtrama, donde uno de los aliados está siendo torturado por el villano, podría haber ayudado o incluso salvado a la cinta. O sea, ya tenemos comedia y chistes con los protagonistas, ¿por qué no mantener un poco de seriedad aquí? Y yo qué sé, mantener el aura que le habéis dado al villano al principio de la cinta. Y sí, lo sé, me estoy tomando demasiado en serio, pero estoy tratando de averiguar qué ha ocurrido en esta escena del crimen y cómo podría haber sido evitada. Estoy tratando de rescatar el plato que han quemado en la cocina, porque repito, esta trama tenía potencial. Pero volviendo con el resumen, a mitad de uno de los entrenamientos, el comandante Kotzi aparece para comentarle al sargento Monty lo ocurrido al inicio de la cinta, que han perdido a un escuadrón, y por tanto nuestro grupo tendrá que tomar su lugar junto a él al día siguiente. En su última visita a la enfermería, Valiant le comenta emocionado a Victoria las noticias, y esta le dice que se centre en volver y no tanto en ser un héroe, dando a entender que quiere llevar el coqueteo al siguiente peldaño. Tras un discurso motivacional de Gutsy al escuadrón, algunos en el grupo comienzan a mostrar sus dudas, particularmente Boxy, quien, si no os acordáis, acabó aquí por error, así que este decide escaparse por la noche mientras todos duermen, a lo que es pillado por Valiant, y esos acaban teniendo una discusión, donde Valiant le deja claro que se va a quedar porque si tiene el poder para ayudar, tiene que hacerlo para evitar que la situación empeore. Desafortunadamente, su escapada silenciosa es arruinada y todos se enteran de que este se va, así que se disculpa y se despide, dejando la moral del escuadrón más baja de lo que ya estaba. A la mañana siguiente, y justo antes de partir a Francia en avión, aparece Boxy, pues este ha tenido un cambio de corazón a último momento decidiendo marchar con su escuadrón. Que oye, es una gran idea la de tener a alguien dimitir por cobardía y volver más tarde. Pero el punto de eso es volver más tarde, no un literal minuto después. Porque al final la escena de la dimisión queda como una escena de indecisión sin peso en la historia y una pérdida de tiempo, cosa que comentaremos más tarde en el resumen. Ya en Francia, mientras están siendo lanzados en cajas con paracaídas, el comandante Gutsy queda atrapado en el avión, el cual explota pocos segundos después, siendo Valiant el último en verle, el que tiene que darle la noticia a los demás de que probablemente haya muerto. Lo que hace que estos entren en pánico, pues conocen el plan general, que es recoger el mensaje de Francia y llevarlo al Reino Unido, pero no conocen los detalles específicos, como el lugar específico del que tienen que recogerlo, por no decir que también es su primera vez en el caos que es el campo de batalla. Por fortuna para estos, son encontrados rápidamente por sus aliados franceses, dos ratones de la resistencia francesa que pasaron por la zona al ver el avión estrellarse. Charles Dickel, o la chica, a la que Boxy rápidamente le pilla interés sin mucha suerte, Oh dear. Sorry, no. Dirty bird. y Rocho, el saboteador, que con una escena se vuelve el mejor personaje de la cinta. De camino a Saint-Pierre, donde está el mensaje, estos son hallados por los lacayos alemanes, los cuales consiguieron sonsacarle la localización a Mercury. Y es aquí que comienza una pequeña batalla aérea por llegar al mensaje primero, la cual los lacayos pierden teniendo que esperar fuera a que el escuadrón F salga del escondite con el mensaje. Estos hacen la maniobra de parecer que todos cargan con el mensaje para distraer a estos, siendo Boxy quien decide llevar el mensaje real. Los otros son pillados fácilmente y cuando Valiant es atacado por uno de los lacayos, Boxy va a defenderle, pero es secuestrado en el proceso. Ahora los halcones tienen posesión del mensaje y tienen a Mercury, quien se ha vuelto loco, y a Boxy secuestrados, los cuales serán usados en breve como cena. Aparte de eso, para evitar que las palomas se metan a su refugio, han activado sus sistemas de seguridad máxima. Nuestro grupo se reúne cerca de la base de los villanos y aparece Gutsy, quien resultó sobrevivir la caída del avión. What happened? Tell us what happened. Plane exploded. Chute gave out. Free fall 3,000 feet. Set upon by a pack of wolves. Flew through barbed wire, picked up some shrapnel from a stray grenade, fought my way to the rendezvous when here we are. Right.
Y es aquí, por primera vez en toda la cinta, que el tamaño reducido de Valiant viene a su favor, pues es la única paloma que puede colarse en el único hueco que hay hacia dentro de la fortaleza de los halcones. Al meterse, este se hace pasar por una de las palomas disecadas que tiene Von Tuerten en su base cuando casi es pillado por los lacayos mientras recuperaba el mensaje, el cual decide tragarse para mantenerse seguro. Aprovechando que los lacayos han ido a conseguirle una nueva capa a Von Tuerten mientras este se ducha, Valiant se cuela al baño y se roba la llave de la jaula de Mercury y Boxy para rescatarlos, siendo pillados a último momento. Con Boxy y Mercury de vuelta, nuestro grupo escapa de la fortaleza enemiga y comienza una carrera hacia West Nestington en la que los halcones tratan de evitar que estos entreguen el mensaje. El grupo se encarga de los lacayos y Valiant escapa con el mensaje, siendo perseguido por Von Tuerten, quien trata de provocarle. You look tired, little bird. Wouldn't you like a rest in my belly? Es al llegar a West Nestington que estos dos juegan un intenso juego del gato y el ratón, con Valiant usando su tamaño y agilidad a su favor, aparte del hecho de que esta es su ciudad natal, conoce mejor su área, y siendo ayudado un pelín por los residentes. Es así que Valiant, siendo más astuto que Von Tuerten, deja a este atrapado y a cargo de sus vecinos y su madre, y rápidamente va a la base a dejar el mensaje. Consiguiendo así que Gran Bretaña cambie sus planes y decidan desembarcar en Normandía, lo que llevará a que, igual que en la vida real, se libre una de las batallas vitales a ganar la Segunda Guerra Mundial. Nuestro grupo recibe medallas y son reconocidos como héroes de guerra, con estos siendo festejados. Valiant da un baile con victoria y estos se dan un beso para cerrar la cinta, la cual acaba con estadísticas reales sobre animales que contribuyeron a la Segunda Guerra Mundial. Algo bastante bonito. Comentada ya la cinta, ¿qué opino de esta? La verdad es que no tengo mucho que decir, ya que he comentado durante el resumen la mayor parte de mi opinión. Pero resumiendo, solo con la trama puedes ver que la cinta tenía potencial, al cual no llega por no saber decidirse entre humor infantil y humor adulto ácido, con personajes como Boxy, del que vienen la mayoría de los chistes de la cinta, y los cuales un 90% son chistes adultos sucios, nada camuflados. Let me give you le massage. You can give me the massage. Can we make sure it's a full body massage? Massage. Aunque, viéndolo en retrospectiva, a lo mejor ese es el punto del personaje. ¿Sabes? En todo grupo de amigos siempre hay una persona que se pasa un pelín con los chistes. Siendo yo esa persona en mi grupo. Así que en verdad yo no puedo decir mucho. Soy la persona menos indicada para estar hablando. También tenemos que ninguno de sus momentos más serios, tristes o importantes para la trama son efectivos o tomados con la seriedad necesaria. Con el arco de Boxy, otra vez, el cual, sí, es sobre aprender a ser valiente, pero como he dicho antes, la parte en la que este escapa y vuelve un minuto después es redundante. Yo hubiese puesto su vuelta un poco más tarde, yo que sé, alrededor de la pelea aérea en Francia, y todavía manteniendo el hecho de que acaba siendo secuestrado, añadiendo así, a lo mejor, un poco de culpa a la mentalidad de Valiant, algo como: enfrentó sus miedos viniendo hasta acá y ha acabado secuestrado por mí. Culpa. Yo que sé, eso, o borrar esta escena totalmente y usar esos 5 minutos para darle un poco más de desarrollo a Valiant. Una escena en la que veamos que se meten con él por su estatura, y sí, vemos algo así en la cinta, pero se siente más como una burla del momento y no algo que le haya afectado toda su vida. O sea, este tío es literalmente Steve Rogers antes del suelo del supersoldado. Y con él sí que llegamos a ver un poquito más de ese sufrimiento, y por eso podemos empatizar mejor con él. O sea, tenemos que recordar que a la audiencia nos encanta sentirnos mal por nuestros protagonistas y empatizar con estos. Que por cierto, no mataría a nadie meterle un poquito más de drama a la muerte de Gutsy. Sí, siente como que ocurre y ya. O sea, el grupo apenas reacciona a ello, por no decir que se usa un poquito como chiste. Then who has the backup plan? You want the backup plan? We die. Chicos, acaba de morir alguien, coño. Y finalmente, como mencioné antes, haría que las escenas de Von Tuerten y la tortura fuesen un pelín más serias, pero manteniendo a los lacayos como ya están, ya que debo admitir que estos sí eran graciosos. Dicho eso, ¿a vosotros os gustó o no os gustó la cinta en su momento? ¿Qué opináis de ella? ¿Haríais cambios a la trama como yo o la mantendríais como ya está? Dejádmelo todo abajo en los comentarios. Y si no lo habéis visto ya, recordad ir a verla para formar vuestra propia opinión. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y compartidlo para ayudar a que el algoritmo de YouTube lo promocione.
Y si no estáis suscritos, suscribiros y activad esa campanita para recibir un aviso cada que suba un vídeo. Gracias por llegar hasta el final y dicho todo eso, hasta luego chicos, nos vemos.